Yo soy periodista, trabajo en la universidad hace harto tiempo, como 15 años por lo menos, y la reflexión que quise entregar hoy día es, sobre todo tomando ese contexto. En el tiempo que llevo acá en la universidad, de alguna manera la universidad es una especie de muestra en chico de lo que es la ciudad y en general la sociedad en que estamos viviendo. Y he visto cómo ha ido creciendo en este tiempo, creciendo físicamente, con más edificios, con más población, y en lo que ya es mi tema más propiamente, con los medios de comunicación formales, como las informaciones que llegan de las propias autoridades a través de correos, de cartas impresas, después de mails, boletines, pero como el surgimiento de nuevos medios de comunicación y de nuevas redes sociales también, al igual que en el resto de la sociedad, ha hecho aparecer múltiples formas de comunicación, y eso es parte de un fenómeno que va en aumento, y como somos parte todavía de eso, cuesta entenderlo, y por eso la reflexión no me resultó sencilla, porque es como cuando estás en la mitad de un temblor que todavía no sabes cómo va a terminar la cosa. Esto es parecido, o sea, o cuando se inventó el ferrocarril, hubo muchos detractores y hubo gente que encontraba que era una maravilla porque iba a promover mucho el desarrollo. Yo creo que esto es parecido, es un medio y no un fin. Y por eso la primera lámina, la que está puesta ahí, tiene los logos que representan mucho de las redes sociales que hay actualmente, pero la frase que está encima me gusta mucho, y dice, aparece una vez al mes o antes si sucede algo importante. Esa frase la tenían las gacetas que circulaban en el siglo XVIII, y es muy significativa. A mí me hizo mucho eco esa frase porque, si ustedes piensan, en ese momento la gaceta, y tal como fue en su tiempo los primeros periódicos, eran cuando había noticias, o si no había medios de comunicación. Y si uno piensa que cuando surgieron los diarios, y los diarios, como dice su nombre, son diarios, salen todos los días, había que llenar los diarios, lo mismo que los noticiarios de las radios, los noticiarios de televisión. ¿Y qué pasa cuando no hay noticias? Las buscamos, vemos alguna cosa interesante que no se publica habitualmente, un tema que no se toque mucho, como por ejemplo la religión, la ciencia, pero también puede pasar que como las noticias se transformaron de a poco en una especie de bien transable, y eso despertó también el interés de las industrias, y eso fue asociado a la publicidad. Entonces pasamos ya a otro esquema. Bueno, pero me estoy adelantando. Para esta reflexión busqué algunos autores, algunos maestros, y de mi época de universidad recordé a Guillermo Blanco, que fue uno de los periodistas más inspiradores para mí. Él, en un libro que se llama Hacia la civilización del amor, Chile 2000, que fue publicado en el año 83, hablaba de un crecimiento explosivo del medio de comunicación social, y en eso aludía tanto al desarrollo técnico, ¿bien?, como a los aspectos más sutiles, como la propaganda subliminal. Hay casos, digamos, como entretenidos, como divertidos, como en las teleseries, en que suelen aparecer productos comerciales, y la cámara los enfoca en algún momento, y entonces uno ve el Nescafé, ve la Coca-Cola, en fin. En la teleserie Betty la Fea aparece a cada rato la propaganda de Pantene, y por eso en algún momento ella era como como la dama del Pantene, ¿ya? Y en ningún momento había un spot que dijera explícitamente en la marca Pantene, pero ahí estaba, ¿ya? Y esa es publicidad subliminal. Por otro lado, bueno, Guillermo Blanco, lo que les decía, él recordaba lo que significaba la gaceta, y cuando las noticias aparecían cuando era necesario. Por lo tanto, dice él, la gaceta era un medio para informar. El diario, en cambio, como su nombre lo dice, sale todos los días, se transforma en un fin. Tiene que salir y se busca la información para eso. Y entonces aparece un aspecto inquietante, la naturaleza de la información que cambia.
Y él dice, no se cambia un medio en fin sin que haya trastorno cero. Y en realidad tiene razón. O sea, cuando pasamos de algo que era un medio, lo transformamos en un fin en sí mismo, quiere decir que va a tener muchas implicancias a futuro. Y si a eso sumamos los adelantos de los medios de comunicación, el rápido surgimiento del diario, después la radio, después la televisión y con espacios cada vez más cortos, y ni hablar de los nuevos medios, internet, los teléfonos celulares, el tablet, en fin, todo eso va creando un espacio de infinitas interacciones entre las personas. Y de alguna manera pasamos de consumidores de información a productores de contenido, tal como pasa ahora. Uno tiene Facebook que se transforma en productor de contenido. Y así, la siguiente, sí. Respecto a Internet, en una primera etapa teníamos la web 1.0, que si ustedes se acuerdan eran páginas rígidas, en que uno entraba y buscaba la información, pero no podía interactuar. De alguna manera seguían la modalidad de discurso de los medios tradicionales. Por ejemplo, el diario, si ustedes lo leen, es el diario que les informa a ustedes, pero ustedes no le pueden discutir al diario, no pueden decirle, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo con esta información? Porque no va a pasar nada. Lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión, en una dirección. Y esa es la gran diferencia con la web 2.0, en que ya hay una interacción. O sea, uno tiene la posibilidad de hacer comentarios en una noticia, que además es un buen referente, a veces más que la propia noticia, leer los comentarios da cuenta de cuáles son las tendencias en la opinión pública. Y así se sigue avanzando, e incluso ahora ya no solo se habla de la web 3.0, sino de la web 4.0, que, según dicen los expertos, su objetivo va a ser unir las inteligencias para que tanto las personas como las cosas se comuniquen entre sí. Las personas y las cosas comunicándose entre sí para generar la toma de decisiones. ¿Cómo va a pensarlo? Volviendo a los medios de comunicación, inserto en todo este cambio, hemos llegado al punto de que las noticias son registrables y transmitibles en el momento en que se producen. Son instantáneas. Y ya no solamente con un camarógrafo que está ahí o con un periodista, sino cualquier ciudadano con acceso a un computador o un teléfono móvil que lo va a registrar y lo va a mandar. Y es en este punto en que Guillermo Blanco nos advierte que estamos tomando conciencia del poder en estos nuevos medios, pero aún no estamos en la etapa de tomar conciencia respecto del respeto que hay que tener y del respeto con que hay que manejarlos. Tenemos entonces una gran cantidad de personas recibiendo información a través de medios cada vez avanzados y medios que deben sacar periódicamente sus noticieros, aunque teóricamente no haya sucedido nada. Y en ese caso habría que producir noticias, ¿cierto? Lo que les decía hace un rato, ya sea buscando temas de verdadero interés o fabricando noticias. Pseudonoticias, reportajes de empresas, ustedes seguramente han visto en televisión dentro de los noticieros que de repente uno no entiende a título de qué aparece, no sé, un negocio, un anticuario, una óptica, y es el propio periodista además el que habla de ese mensaje, lo que le contribuye a dar más validez como si fuera una información y no información. Otro punto que preocupa a Guillermo Blanco es la verdadera avalancha de información que le llega a cada momento a cada persona y que difícilmente le permite ejercer una recepción activa. La lectura del diario otorga aún la posibilidad de elegir un contenido, ¿cierto? Cuando ustedes leen un diario, no sé, si les interesa el deporte van ahí, si les interesa la cultura también o la economía. Y si les queda alguna duda pueden volver atrás, lo guardan y lo releen. En el caso de la radio y la televisión no se puede. ¿Y qué pasa? Y por eso mucha gente permanece con la tele encendida mucho rato, porque no sabe en qué momento va a aparecer algo que sí le interese. Y eso hace que la radio y la televisión se nivelan a un común denominador muy bajo para ser captados por cualquier eventual auditor o telespectador. La consecuencia más notable, advierte Guillermo Blanco, es que gran parte de la información que se está recibiendo y que llega por la radio y la televisión especialmente es información simplificada, retratos simplificados de la realidad, que quiere decir estereotipos. Y en conclusión, estamos recibiendo un flujo continuo de estereotipos. Y esto puede ayudar a simplificar la realidad y a entenderla más fácilmente, pero también puede ayudar a promover prejuicios y odiosidad, que terminan muy mal. Ahora, yendo a un autor más reciente, concretamente a un experto de comunicaciones que además es columnista del diario El Día, Eduardo Arriagada. Él nos dice que estamos ante el nacimiento de un nuevo mundo y que el cambio más relevante de este
nuevo mundo está dado por el cambio de paradigma dominante en las comunicaciones, en que hemos pasado de una comunicación difundida de una persona hacia muchos, como el caso de la persona que está leyendo las noticias y que se contacta con un auditorio, a una conversación pública entre las masas. Las redes sociales, Facebook, Twitter, que son los más habituales, permiten que esas audiencias masivas se empoderen y puedan, gracias a las acciones de compartir, comentar o valorar, realizar conversaciones publicadas, que a su vez también pueden distribuirse masivamente. Ahora, la cosa es que eso queda todo grabado. Cuando uno entra a Facebook, ¿ustedes quién tiene Facebook? Claro, todo, claro. Ustedes entran a Facebook, ¿cierto? Y se fijan algún tema que les interesa y pueden poner me gusta, o lo comparten con otra persona, o hacen un comentario. Cada una de esas acciones que ustedes hacen queda registrada. Y ese registro es una huella que también le interesa mucho a los publicistas, a la gente de marketing, ¿ya? Pero por otro lado, lo bueno es que con eso se va generando una comunidad de contenido. Esa es la comunidad de contenido. En este momento Facebook, digo, hace, no sé, 2 semanas que leí esto, pero ahora debe ser más, había 800 millones de personas conectadas a Facebook, o digamos perfiles de Facebook, que dedican en promedio media hora a estar conectados al sitio. Puede ser mucho más. Chile, según uno de los estudios, es el país con más penetración de Facebook en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos. Según las estadísticas, el 54,8%, o sea, más de la mitad de la población chilena es usuaria de esta red social. Tratándose de un grupo cuyos integrantes conversan entre sí, ya no representan una audiencia pasiva. Por el contrario, pueden unirse y generar cambios, perdón. Ahí puse como ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, cuando salió un instructivo de la Intendencia que ponía objeciones a que las mujeres usaran minifalda, en fin, que fue muy comentado. Bueno, eso pudo haber quedado acá, restringido a la ciudad, pero como con las redes sociales se empezó a propagar, llegó a Santiago, llegó a La Moneda y fue interpretado como un signo de cómo venía la política de gobierno y por supuesto rápidamente quedó en campo. Y eso demostró así rápidamente el poder de las redes en ese caso. En el caso de Twitter, Eduardo Arriagada cita un estudio. Eso era lo de Facebook que no salió nunca. Dale no. El pajarito. En el caso de Twitter, Eduardo Arriagada cita un estudio en que se revisó 260 millones de tweets. 260 millones de tweets. Y se concluyó que el 50% de ellos, o sea 130 millones, fueron creados por solo 20.000 usuarios. No soy muy buena para matemáticas, pero debe ser como una mínima parte. Y eso también es muy significativo, porque quiere decir que una nueva élite de tuiteros produce los contenidos más leídos, comentados y retuiteados de la red. La misma investigación plantea que esa mitad de la información sobre la que se conversa en la red tiene su origen en el trabajo de los medios de comunicación. Se fijan, si uno va haciendo el enlace, ¿cierto? Tiene muchos millones de tweets y eso da la impresión de mucha gente conversando entre sí y una imagen muy democrática del traspaso de información. Pero si eso lo acotamos a los 20.000 tuiteros, resulta que ahí no es tanto. Y si además, si esos 20.000 tuiteros, la mitad de la información proviene de medios de comunicación y los medios de comunicación son manejados por empresas, cambia el panorama, ¿cierto? O sea, ya no es algo tan idílico como uno podría pensar, pero tampoco es tan satanizado. Hay de todo. Ahora, ¿por qué la gente sigue Twitter? Los que tienen Twitter, porque a diferencia del Facebook, en que uno se contacta con gente en un tono más o menos amistoso, Twitter es para seguir a personas a las que uno las tiene como líder de opinión. Y eso, de alguna manera, a uno lo mantiene informado. Por ejemplo, yo como periodista puedo seguir a algunos periodistas que me interesan particularmente, un comentarista internacional, a Raúl Sol, por ejemplo, que me gusta mucho. Lo que sí también pasa es que uno se pone más cómodo, porque como hay gente que está pensando por uno, es fácil seguirla y ir repitiendo las opiniones. ¿Ya? En todo esto estoy tratando de dejar implícito que la actitud crítica.